Vamos a iniciar esta semana con un nuevo tema. Hasta la semana pasada estuvimos viendo los conceptos de cinemática, eh, función posición, velocidad, aceleración, cómo obtener estas funciones a partir de algunas de las otras. Por ejemplo, cómo obtener la aceleración a partir de la velocidad y esta a través de la función posición y el proceso a la inversa. Y también comentamos algunos ejercicios que tienen que ver con el movimiento cuando el objeto experimenta una aceleración constante en el tiempo, lo cual, bueno, conduce al movimiento llamado rectilíneo uniformemente acelerado. De lo que vamos a tratar ahora, a partir de este momento, es de la rama de la física clásica llamada dinámica. La dinámica, como ustedes saben, es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento y lo que genera ese movimiento, las causas del movimiento. Y el concepto que surge de manera natural es el llamado, el que se refiere a la fuerza. Este es el concepto base para la dinámica. Pero entonces, si esto es así, si el concepto de fuerza es tan elemental, tan necesario para entender la dinámica, para entender cómo se genera el movimiento en un objeto, debemos de comprender, pues, qué es una fuerza. Bien, la fuerza la vamos a entender de manera muy simple como el resultado de que un objeto interactúe con su entorno, ya sea con todo su alrededor, con todo el entorno que está alrededor de él, o directamente con otro objeto. Así que esta idea debe ser, la vamos a tener como punto medular eh, en lo que vamos a realizar ahora. Debemos recordar entonces o tener muy presente que la fuerza resulta de una interacción que se establece entre un objeto y su entorno. Si no hay alguna interacción eh, que nosotros podamos reconocer o identificar, es muy posible entonces que no se esté ejerciendo una fuerza sobre algún objeto bajo estudio. Bueno, para poder entender también y aplicar el concepto de fuerza, debemos de reconocer que existen dos categorías para esta cantidad. La primera vamos a entenderla como aquella interacción que se produce cuando un objeto está en contacto físico con su alrededor o con algún otro objeto. A estas fuerzas se les llama de contacto. Esta interacción entonces tiene la característica de que surge cuando un objeto interactúa de manera directa, cuerpo a cuerpo con otro objeto. Ejemplos de de estas fuerzas que vamos a estar viendo, pues tenemos las que se muestran aquí en las imágenes. Por ejemplo, cuando se empuja un objeto para desplazarlo, aquí se está estableciendo una interacción entre este bloque, por ejemplo, el bloque de naranja, y la mano de esta persona. Entonces, debido a esa interacción, el que la persona esta coloque la mano sobre ese bloque, se podría establecer como resultado una fuerza. Otra situación posible de interacción es si este bloque se le ata una cuerda y en el otro extremo de la cuerda la persona tira de esa cuerda. Entonces, debido a esta interacción que se está estableciendo con ayuda de esta cuerda, este bloque podría sufrir un cambio en su movimiento. Si está en reposo, podría comenzar a moverse. Otro tipo de fuerzas son las fuerzas de tensión. Aquí, por ejemplo, esta fuerza se está estableciendo nuevamente con la ayuda de esta cuerda. Este bloque está ahí en el suelo y gracias a esta cuerda, la mano de esta persona está estableciendo interacción con el bloque. Lo va a jalar en todo caso,
a esa fuerza, entonces se le conoce como tensión. Otra posible interacción está sucediendo justo ahora, cuando ustedes, por ejemplo, se levantan, se ponen de pie y se quedan por un momento parados, no hacen nada, están, no sé, contemplando algo en su alrededor. Y entonces el suelo está ejerciendo sobre ustedes, sin que lo noten, una fuerza dirigida hacia arriba. O por ejemplo, si su celular en este momento lo tienen a un lado en su lugar de trabajo y ese celular permanece quieto ahí descansando sobre su lugar de trabajo, la mesa o el escritorio, la superficie de la mesa en este momento está está aplicando una fuerza sobre el celular, dirigido hacia arriba. Esta fuerza se conoce como fuerza normal, porque siempre actúa de manera perpendicular a la superficie. Aquí se están formando 90 grados entre la superficie sobre la cual está apoyado este objeto y la fuerza normal. Siempre se van a formar 90 grados. Por ejemplo, si tenemos una superficie inclinada y se recarga o se coloca sobre esta superficie un bloque, un objeto, igualmente esta superficie va a ejercer una fuerza sobre dicho objeto. Y esa fuerza siempre va a tener la dirección ortogonal a la propia superficie. De ahí el nombre de fuerza normal. Y hay otra fuerza que igualmente vamos a revisar más adelante, que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se presenta debido a la interacción entre un objeto y la superficie sobre la cual se está desplazando. Como ven aquí, esta fuerza F sería la de fricción, está dirigida de forma paralela a la superficie sobre la cual se está desplazando este bloque. No como la fuerza normal, que siempre apunta de forma perpendicular. Una característica de la fuerza de fricción es que siempre va a oponerse al cambio de posición de un objeto. Entonces, en esta situación, es posible que apenas se alcance a distinguir. Hay una sombra del lado izquierdo de este bloque que nos está indicando que este objeto se está desplazando hacia la derecha. Entonces se está moviendo. Su cambio de posición ocurre hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción que aparece gracias al suelo que puede estar poroso, puede tener irregularidades, se establece esta fuerza que, como ven, apunta hacia el lado opuesto, es decir, hacia la izquierda. Así que estos son algunos ejemplos de estas llamadas interacciones de contacto o fuerzas de contacto. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? Todo bien, profe. Bien, pasemos entonces a ver el segundo grupo o la segunda categoría en las que se puede presentar las interacciones que dan lugar a fuerzas. Bueno, tenemos las fuerzas llamadas de largo alcance. En esta categoría entran aquellas interacciones en las que los objetos no necesariamente tienen que estar en contacto físico. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, o también llamada peso. Esta fuerza, pues nosotros interactuamos con ella diariamente y es la responsable de mantenernos pegados a la superficie del planeta. Esta fuerza siempre tiende a llevar a los objetos hacia el centro del planeta. Por esta razón, cuando un objeto es lanzado, por ejemplo hacia arriba, en un tiro vertical, eventualmente regresa hacia el suelo, porque el planeta actúa sobre este objeto, jalándolo hacia su interior. Entonces, cuando ese objeto está yendo hacia arriba, no está en contacto directo con el suelo. De hecho, está aumentando la separación entre el objeto y el suelo. Y aún así se presenta esta interacción, que llamamos fuerza de gravedad. Entonces vean que ahí los objetos no necesariamente tienen que estar en contacto.
Otra fuerza de largo alcance es la fuerza eléctrica. Un ejemplo claro de esto es cuando frotamos con un globo, por ejemplo, o una regla de plástico en nuestra cabeza, en el cabello, y después acercamos a esta regla pedacitos de papel o al globo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que observamos? Que a una determinada distancia los papelitos son atraídos por el globo o la regla de plástico. Y no necesariamente los papelitos tuvieron que entrar en contacto directo para poder experimentar esa atracción. Bastó con acercarlo lo más posible al globo y vemos cómo son atraídos. Lo mismo sucede con la fuerza llamada magnética, la que se establece, por ejemplo, con imanes. Si ustedes tienen algún imán en casa o han jugado con alguno, pues notarán que si los polos de estos imanes son iguales, no es posible unirlos, no es posible ponerlos juntos. Parece que hay algo que está impidiéndonos poder lograr eso. Y entonces ahí hay claramente una interacción que se está estableciendo donde los objetos, estos polos magnéticos, no logran tener contacto. O por el contrario, si las polaridades son opuestas, podemos ver que no es necesario acercar mucho los imanes en cuestión para ver cómo se atraen. O bien si acercamos clips o algún otro material metálico ligero, podemos notar cómo es que son atraídos hacia el imán. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de fuerzas de largo alcance. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética en particular, ustedes la trabajarán en su siguiente curso. La única fuerza de largo alcance que vamos a trabajar nosotros ahora será la fuerza de gravedad. Bueno, como notan aquí, en estos dibujos que les aparecen en pantalla, la fuerza de la cual estamos hablando, esa interacción, está representada por una flecha, o mejor dicho, por vectores. Eso quiere decir que las fuerzas son cantidades vectoriales, tienen un módulo, tienen una dirección y un sentido. No debemos de olvidar eso. Son fuerzas, perdón, las fuerzas son cantidades vectoriales. Entonces, cuando hablemos de una fuerza en algún problema o en alguna situación, debemos de indicar no solamente el módulo, si es que lo conocemos de forma numérica, sino también la dirección, si está apuntando hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur o en alguna otra dirección. Así que es muy importante tener esto en mente. Bueno, antes de continuar, vale la pena hacer aquí una aclaración bastante importante. La fuerza de gravedad o fuerza peso que se suele denotar en los libros como W, o a veces lo denotan como P, vean, es una fuerza, perdón, es una cantidad vectorial. Por lo tanto, tenemos el módulo, que es mg, y la dirección, que en este caso es menos j. Así que esto nos está indicando que este vector siempre apunta hacia abajo, siempre. No importa en qué punto de la Tierra nos encontremos, si estamos caminando en la calle, si nos estamos moviendo en un elevador dentro de un edificio, si vamos, no sé, en un avión, la fuerza de gravedad siempre apunta hacia abajo. Aquí está su dirección. Bueno, la aclaración viene en el sentido de que a veces, debido a que en el habla cotidiana utilizamos la masa o las unidades de masa para referirnos al peso. Seguramente ustedes han escuchado o cuando han ido a comprar algo a la tienda, algún producto, comida, por ejemplo, se suele decir algo como, quiero que pese, no sé, por ejemplo, hablando de arroz, ¿no? Queremos que nos pesen 1 kilo de arroz. Entonces, nótese, ahí estamos hablando que queremos que se pese 1 kilogramo de arroz.
En el habla cotidiana esto no tiene ningún problema. Todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. El problema viene cuando aplicamos la misma idea cuando estamos ya hablando en dinámica. Aquí el peso o fuerza de gravedad es una cantidad vectorial. Es más, si nosotros analizamos dimensionalmente el peso, encontraremos que sus dimensiones son estas. Longitud, tiempo a la -2 por masa. Es decir, tiene dimensiones de lo que llamamos fuerza. Así que el peso es una fuerza. Sin embargo, cuando hablamos de la unidad kilogramo, ¿a qué magnitud física nos estamos refiriendo? Masa. Es correcto, a masa, que dimensionalmente, por ejemplo, aquí ponemos las dimensiones, pues estas serán simplemente M mayúscula. Entonces aquí hay que tener cuidado en no, digamos, traer a juego dentro de lo que vamos a ver ahora estas frases que, repito, en la vida cotidiana cuando vamos a la tienda a comprar cosas, nadie se espanta, no hay problema en ese sentido. Podemos seguir diciendo queremos que se pese tal cantidad de producto y podemos utilizar gramos o kilogramos. Ok, es la manera en que hablamos. Pero al tratar problemas aquí, en este contexto de dinámica, debemos ser cuidadosos. Si vamos a hablar del peso de un objeto, recordar que la unidad de medida es el newton. Y si vamos a hablar de la masa, entonces es válido utilizar los kilogramos o gramos, si es el caso. No hay, entonces, mucho cuidado, no hay que confundir. El peso es una cantidad vectorial, la masa es una cantidad escalar. ¿Queda claro entonces esta situación? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, en lo sucesivo, sean por favor conscientes a la hora de, no sé, si les toca explicar algún problema o hacer algún trabajo al respecto en el contexto de dinámica, o incluso al redactar el desarrollo de algún problema, no caer en esa confusión de referirnos, por ejemplo, que un bloque pesa 5 kilogramos. Porque ahí no estamos seguros de qué se quiere decir. ¿El bloque pesa 5 newtons, que sería la versión correcta? ¿O ese 5 que estamos diciendo 5 kilogramos, en verdad se refiere a masa? Entonces ahí hay una ambigüedad que no es, que pues evidentemente no es clara de definir. Entonces, si por ejemplo, lo que vamos a decir es el bloque pesa 5, entonces las unidades son newtons, 5 newtons. O bien, si lo que realmente queremos utilizar son los kilogramos, o sea, 5 kilogramos, entonces en lugar de decir pesa el bloque tanto, sería la masa del bloque es 5 kilogramos. Bueno, la siguiente idea es un principio que las fuerzas o las interacciones que estamos aquí viendo van a satisfacer, que van a cumplir. Y este principio incluso a ustedes les va a aparecer nuevamente en su curso de electricidad y magnetismo. Es decir, este principio es realmente útil a la hora de hacer el análisis en un problema. Bueno, este principio se conoce como principio de superposición y aplica para cantidades vectoriales, como por ejemplo la fuerza. ¿Qué nos dice este principio de superposición? Bueno, consideremos la siguiente situación. Imaginemos un objeto, aquí representado por este
color amarillo, sobre el cual están actuando múltiples fuerzas. Por ejemplo, aquí está una interacción con algún objeto que produce la fuerza F1. Por acá arriba hay otro objeto con el que, debido a la interacción, se genera una fuerza F2. La F3, F4, F5 y F6. Entonces, podemos notar que sobre este objeto se están aplicando al menos 6 fuerzas, provenientes, podríamos pensar, de 6 objetos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el principio de superposición nos dice, si sobre este objeto están actuando múltiples fuerzas, lo podemos analizar o lo podemos representar, vean aquí el signo de igualdad, a una situación que será equivalente en el que solamente esté actuando una única fuerza. Es decir, en lugar de considerar 6, vamos a considerar solamente una fuerza total o una fuerza neta o una fuerza resultante, como también se le conoce. Pero ¿cuál es la relación que existe entre esta fuerza resultante y las 6 que estaban o que sabemos que están actuando? Bueno, pues de acuerdo al principio de superposición, resulta que esa fuerza resultante es la suma vectorial de todas esas fuerzas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice el principio de superposición. Este problema de tener 6 fuerzas es exactamente equivalente a considerar solamente una única fuerza. Pero esa una única fuerza no la ponemos nosotros de forma arbitraria o como se nos ocurra, no. Se construye a partir de la suma vectorial de todas esas fuerzas que sí sabemos que se están aplicando sobre el objeto. ¿Queda claro esta idea? Sí, profe. Bien, entonces este principio lo iremos retomando más adelante a la hora de resolver ejercicios. De hecho, este principio es el que permite justificar lo que seguramente en sus cursos previos les enseñaron. Aquello que decía, la suma de fuerzas en el eje X igual a tanto, la suma de fuerzas en el eje Y igual a tanto, y si el problema se ponía más interesante, la suma de fuerzas en el eje Z. Entonces, el hecho de sumar fuerzas o componentes de fuerzas en cada eje viene de este principio, el principio de superposición. O sea, que no es que porque a alguien se le haya ocurrido que era mejor sumar las fuerzas. No, es debido a esto. Así podemos nosotros pasar de un sistema en el cual están aplicándose muchas fuerzas a uno nada más, en el que solo una fuerza está siendo aplicada. Una fuerza llamada fuerza resultante, o fuerza total o fuerza neta. Cualquiera de los nombres que ustedes gusten utilizar es el correcto para referirse a esta fuerza que aquí está dibujándose. Bueno, teniendo esto en mente, vamos ahora a discutir lo que se conocen como las leyes de Newton. Sabemos que son 3, pero bueno, vamos a repasarlas para recordar qué es lo que dice cada una de ellas. Y si es necesario, pues entenderlas a la perfección. Bueno, la primera ley de Newton se puede parafrasear de la siguiente manera. Nos dice lo siguiente, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta, F, se mueve con una velocidad constante. Esta velocidad también puede ser 0, no queda descartada esa posibilidad. Lo que querría decir es que el objeto está en reposo, ¿no? Que está quieto. Y bueno, se mueve con velocidad constante y aceleración 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. Aquí hay que tener cuidado
con entender esto correctamente. Dice, si sobre un objeto no actúa una fuerza neta, se moverá con velocidad constante o bien permanecerá en reposo. Por ejemplo, en el caso del celular que les mencionaba, ¿no? Su celular que puede estar en su lugar de trabajo en este momento. Pensemos en esta situación. Tenemos ahí la mesa, la superficie de la mesa, y sobre esta superficie ustedes han colocado su celular. Aquí lo estamos viendo de lado. Estamos viendo el celular al ras de la mesa. Bueno, ¿cuántas fuerzas podríamos pensar que están actuando en ese preciso momento sobre su celular? Cuando lo dejan a un lado de ustedes. Una, ¿Cuál sería, por ejemplo? la fuerza de gravedad. Correcto, la fuerza de gravedad. Como el celular tiene masa, la fuerza de gravedad tira de él hacia abajo, ¿no? Y que la Tierra, digamos, quiere llevarse consigo el celular. Lo quiere llevar al centro del planeta. Bueno, pero ¿será la única fuerza que está presente en este momento? Cuando dejan su celular ahí abandonado. La normal también, que va a ser. Exacto, la fuerza normal. Porque recordemos, la fuerza normal se establece cuando un objeto interactúa con alguna superficie. Entonces, en esa situación, así, cuando dejan el celular quieto, la mesa o el escritorio ejerce una fuerza sobre el celular dirigido hacia arriba, formando 90 grados con la superficie del propio escritorio. Entonces aquí voy a poner fuerza normal. Entonces, si en este momento está sucediendo esto, es decir, su celular lo tienen a un lado y no están usándolo ahora, su celular saben que está en reposo, no se está moviendo, tienen esa seguridad de que eso está pasando. ¿Eso qué quiere decir entonces? Bueno, pues apliquemos el principio de superposición. Vamos a calcular la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante se calcula pues sumando las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Sería la fuerza normal más la fuerza peso. Ahí está, la suma vectorial de estas dos cantidades. Pero ahora, si escribimos en notación de componentes, ¿qué forma tiene el vector normal? Bueno, pues recordemos, un vector tiene un módulo que voy a llamar n. Ahí está. Módulo tiene n multiplicado por su dirección. Aquí está, vean. J. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí este es el módulo. No sabemos numéricamente cuánto vale, pero lo vamos a representar así. Es una cantidad escalar, un número, multiplicado por el vector unitario. En este caso, el J, para indicarnos que va hacia arriba. Ahora, el siguiente vector será el vector peso. Entonces, aquí está W, será el módulo, vector unitario, J. Pero este vector, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde está dirigido? Es negativo, ¿no? Así Porque va hacia abajo. es correcto. Su dirección es negativa porque va hacia abajo. Así que eso lo arreglamos aquí con un menos. Vean que tenemos dos términos que comparten el mismo vector unitario. Así que podemos factorizar. Entonces nos queda lo siguiente. Podemos escribir un paréntesis aquí y anotamos n menos w, son números nada más, por el vector unitario j. Hasta aquí, preguntas o comentarios.
Entonces, como estamos analizando la situación en la que el celular está ahí totalmente quieto en el lugar de trabajo, sabemos que estas fuerzas están compensadas. Es decir, la fuerza normal, que lo que haría es hacer que el celular fuese hacia arriba, está compensada con la fuerza de gravedad o el vector peso, que tira hacia abajo. Entonces, esta suma de vectores tiene que ser igual al vector cero. ¿De acuerdo? Estas dos fuerzas, normal y peso, para un celular que está quieto en la mesa, están su suma vectorial da cero, el cero vector. Entonces, mientras estas dos fuerzas estén así perfectamente compensadas una con la otra, ese celular estará ahí quieto en el sitio en el que está ahora toda su existencia. Podrá pasar media hora, una hora, un día completo, y mientras que nadie mueva ese celular, no haya nadie que interactúe con él, estas dos fuerzas que estamos aquí dibujando estarán perfectamente compensadas y el objeto se quedará quieto. ¿Sí es clara esta idea? Sí. Ok, entonces eso es lo que nos dice esta primera versión de la primera ley de Newton. Si sobre un objeto no actúa una fuerza neta, o dicho de otra manera, la fuerza resultante es cero, entonces ese objeto o bien se mueve con velocidad constante o va a permanecer ahí en reposo, en el lugar en el que se encuentre. Pero ojo aquí, sí se están aplicando fuerzas, pero la suma de todas ellas da el vector cero. Bueno, esa es la primera idea para la primera ley de Newton. Hay una segunda, totalmente equivalente. Esta otra idea dice lo siguiente. En ausencia de fuerzas externas, un objeto permanecerá en reposo, mientras que un objeto que se esté moviendo, que tenga ya una velocidad inicial o una velocidad con la que se esté desplazando en alguna dirección, mantendrá esa velocidad a lo largo de toda una línea recta. Y aquí tenemos estas dos figuras. En la imagen de la izquierda estamos representando a un objeto que tiene velocidad cero. Como tiene velocidad cero, quiere decir que su posición no está cambiando en el tiempo. Es decir, su posición se mantiene fija en todo en el tiempo. Así podrá pasar una hora, 5 horas, lo que ustedes gusten, mientras que sobre ese objeto no existan fuerzas externas aplicadas, mantendrá esa posición, que aquí estamos llamando X0 y Y0. En la imagen o en el gráfico de la derecha estamos representando un objeto, aquí en color amarillo, que ya tiene una cierta velocidad. Pero bueno, esta velocidad, mientras que no se aplique ninguna fuerza, es decir, esté ausente de fuerzas, este objeto se moverá en línea recta. Mantendrá esa velocidad que estamos observando en algún cierto momento toda su existencia. No importa en qué momento la volvamos a observar, esa velocidad se mantendrá exactamente igual, además con una dirección en línea recta. Es claro lo que dice entonces esta segunda versión o un segundo enunciado para la primera ley de Newton.
Está claro, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia que pueden notar que entre estos dos enunciados? ¿Qué los hace diferentes? Porque ambos nos hablan de que un objeto va a estar ahí quieto toda su existencia, o bien nos habla también de que mantendrá una velocidad constante. Pero ¿cuál es lo que qué dice cada uno de estos enunciados que es distinto? Que, bueno, en un enunciado nos habla de que existen o actúan fuerzas y en el otro no. Ok, en el primer caso actúan fuerzas, pero ¿esas fuerzas qué? ¿Qué tiene que pasar? Deben ser complementarias, se podría decir. Bueno, no, en ese contexto, no, ¿a qué nos estaremos refiriendo con complementarias? Mm, Porque generalmente el concepto de complementar quiere decir que una situación A le hace falta a una situación B. Y entonces se complementan. Y no creo que es lo que esté pasando aquí, o no creo que sea esa la idea que se quiere dar a entender en la primera idea, en el primer enunciado. En general la respuesta es correcta, pero el término complementar creo que no es el correcto. Entonces hay que cambiarlo por alguna otra palabra. Recuerden aquí el principio de superposición, ¿qué es lo que estaría pasando en el primer enunciado de acuerdo al principio de superposición? El primer enunciado sí nos habla de que sobre un objeto pueden estarse aplicando fuerzas. 3, 4, 8, 10. Pero ¿qué tiene que pasar con estas fuerzas? deben ser iguales, ¿no? ¿En qué aspectos serían iguales? En cuanto a cantidad. En cuanto a cantidad, a ver si podríamos poner un ejemplo numérico. Que las dos valgan 5, por ejemplo. Ok, dos fuerzas. Pero si contemplamos, por ejemplo, 4. O 10, o 20. La idea creo que es perfectamente clara cuando hablamos de dos fuerzas. Si tenemos un objeto, una caja, por ejemplo, en el suelo, y dos personas están tirando con ayuda de cuerdas, por ejemplo, o cadenas de este objeto, si las personas están tirando con la misma intensidad, que aplican la misma fuerza, 5 newtons, en direcciones opuestas, es claro ahí que al sumar vectorialmente estas cantidades, la suma va a ser 0.
Pero eso es el caso de 2 fuerzas. ¿Qué pasa con 3? Podríamos tener entonces una configuración distinta, que ahora las fuerzas acomodadas de forma distinta, aplicándose en el objeto, de manera que si ese objeto va a permanecer ahí quieto en reposo, ¿cuánto tiene que sumar vectorialmente esas 3 fuerzas? 0. El 0 vector. Así es. Eso es lo que nos está diciendo la primera idea. Podemos tener la cantidad n de fuerzas, pero si todas ellas están compensadas unas con otras, no entonces la suma de todas ellas tiene que ser el vector 0. Aquí, en esta situación, es muy claro. Como son solamente 2 fuerzas, una apunta hacia arriba, la otra hacia abajo, es muy claro tal vez entender que si valen lo mismo, tienen el mismo módulo, pues se van a cancelar. Es lo que generalmente se suele decir. Se cancelan y entonces el resultado es que el objeto pues, va a quedar ahí quieto. Pero la primera ley de Newton no solamente aplica para una situación en la que solamente se apliquen 2 fuerzas. Podrían ser todas estas, por ejemplo. Podría estarse aplicando 6 fuerzas sobre un mismo objeto. Y la dirección de cada una de ellas y el módulo de cada una de ellas es tal que al irla sumando, F1 con F2 con F3 hasta F6, la suma nos dé 0. ¿De acuerdo? Así que, bueno, en esa primera parte, no hay que tal vez quedarnos solo con la idea de que se tienen que aplicar 2 fuerzas únicamente, sino pueden ser la cantidad que sean. Lo que sí tiene que pasar es que todas ellas den una fuerza neta igual a 0. Y bueno, en la segunda idea, como también lo comentaron correctamente, se va a un caso más extremo. El caso extremo dice en ausencia de fuerzas externas. Lo que estaría diciendo aquí es que imaginemos que un objeto, el que ustedes gusten imaginar, lo logramos llevar a un lugar en el espacio en el que no actúe nada sobre este objeto, ni siquiera el planeta Tierra, o sea, que esté ausente de toda interacción. Entonces, bueno, como ahí es un poquito más difícil de imaginar tal vez esto, de llevar un objeto hacia un lugar lejano, donde no interactúe con nada, bueno, si lográramos hacer eso en la vida real, pues es lo que estaría pasando. Un objeto que esté quieto mantendrá esa posición fija durante toda su existencia. Días, meses, años y más tiempo. Equivalentemente, un objeto que se esté moviendo en una determinada dirección, seguirá esa dirección, es decir, se moverá en línea recta, también de manera indefinida, manteniendo siempre esa velocidad con la que se esté moviendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, observación sobre esos 2 enunciados? Todo bien, Bien. profe. Ok, bueno, la siguiente idea, también relacionada con la primera ley de Newton, es el concepto de inercia. De hecho, tal vez en algún momento llegaron a ustedes a plantearle que la primera ley de Newton se conoce también como la ley de inercia. Bueno, ¿a qué nos referimos con el concepto de inercia? Los objetos que tienen masa, cualquier objeto a nuestro alrededor, va a tener esa característica, esa propiedad inherente llamada masa, va a cuantificar la inercia del propio cuerpo. Es decir, si nosotros tenemos un objeto
o mejor dicho, vamos a tener, imaginemos dos situaciones, dos objetos. El primero de ellos, objeto A, tiene 1 kilogramo de masa. El objeto B tiene 5 kilogramos de masa. Se dice entonces, utilizando el concepto de inercia, que el objeto de 1 kilogramo de masa representa una menor inercia en comparación al objeto B de 5 kilogramos de masa. Entonces, la masa, lo que nosotros medimos en kilogramos, es una medida de esa inercia que tiene el objeto. ¿Y por qué es importante esta idea, este concepto de inercia? Bueno, porque la inercia es una medida, es una manera de cuantificar cuánta resistencia va a oponer un objeto a moverse o a cambiar su velocidad. Entonces, ¿qué será más fácil mover? Si suponemos que estas dos masas, estos dos objetos, están inicialmente en reposo. ¿El objeto de 1 kilogramo de masa o el objeto de 5 kilogramos de masa? ¿Cuál será más fácil de empujar? El de 1 kilo. Exacto, el de 1 kilogramo, porque este objeto tendrá una menor resistencia, o decimos, tiene una menor inercia en comparación al de 5 kilogramos. ¿De acuerdo? Eso entonces es lo que es la inercia, una medida de la resistencia que tienen todos los objetos por poseer masa para cambiar su estado de movimiento. Otro caso podría ser, por ejemplo, si piensen ustedes en esa situación un poco fatalista. Están ustedes parados en la calle y está, por ejemplo, viene hacia ustedes en esa situación A, un niño pequeño. ¿Qué les gusta? Un niño de 6 años tal vez, viene corriendo hacia ustedes. No se dan cuenta y el niño entonces choca. Es la situación A. Situación B. Ahora es una persona que anda en bicicleta, se dirige hacia ustedes, no se dan cuenta de ustedes la presencia de esta persona y los choca entonces. En esa situación, ¿quién es más fácil que los dañe? El de la bici. Así es, la persona que en la bicicleta, porque ahora el objeto, el cuerpo que está interactuando con ustedes, tiene una masa mayor, que sea la persona montada en la bicicleta, que el niño de 5 o 6 años. El niño en esta situación tiene una menor masa o una menor inercia en comparación al otro cuerpo, la bicicleta, junto con la persona que la está conduciendo. Entonces, esa es la situación o la razón por la cual el término de masa es muy importante para tomar en cuenta a la hora de analizar el movimiento. Como ven, influye mucho. Si un objeto tiene más o menos masa, va a influir mucho en si es posible ponerlo en movimiento o por el contrario, cambiar su velocidad, ya sea incrementándola o haciendo que se reduzca. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? Todo bien, profe. Bien, pasemos entonces a revisar la llamada segunda ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton, en una primera versión, dice lo siguiente. La aceleración A, que aquí estamos denotando con un vector, porque lo es, de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él.
¿Eso qué quiere decir? Que si en un objeto que está, por ejemplo, vamos a considerar un objeto que está en reposo, lo empujamos con una pequeña fuerza, ese objeto seguramente apenas si se moverá. Avanzará pocos centímetros hacia adelante. Pero si la fuerza que aplicamos tiene una mayor intensidad, un mayor módulo, ¿qué es lo que sucederá? Que ese objeto entonces salga disparado con una velocidad más grande y por lo tanto recorrerá una mayor distancia. Eso es lo que se refiere esta primera parte. La aceleración que se obtiene al aplicarle a un objeto una fuerza neta, siempre es proporcional al módulo de esa fuerza. Entonces, la aceleración va a ser proporcional a la fuerza que se le aplique al objeto. Bueno, en esta situación estamos considerando si queremos que un objeto que está en reposo aumente de velocidad o cambie de posición, ¿no? Que se mueva en pocas palabras. Pero lo mismo va a suceder con un objeto que, por ejemplo, ya está en movimiento y nosotros quisiéramos reducir su velocidad, por ejemplo, hacer que vaya más lento. En el ejemplo que les ponía del niño, ¿no? Que viene hacia ustedes. Si ustedes quieren detenerlo, van a tener que aplicar seguramente una fuerza muy pequeña para detenerlo. Pero si se les pasa la mano y aplican una fuerza con un mayor valor en comparación, podrían entonces terminar empujando en retroceso al niño. Entonces, ahí estamos viendo que entre mayor sea la cantidad de fuerza que se aplique, el efecto sobre un objeto también se va a incrementar. ¿De acuerdo? Y la otra parte de esta oración dice lo siguiente. Esta aceleración es inversamente proporcional a su masa, a la masa de ese objeto. ¿Qué significa una relación inversamente proporcional? ¿Que va en sentido contrario? En sentido contrario, por ejemplo, entonces se me ocurre, si alguien va a la izquierda, algo inversamente proporcional tendría que ir hacia la derecha. Sí. No, eso sigue siendo... No, eso no se refiere a una relación inversamente proporcional. Un ejemplo de una relación inversamente proporcional podría ser cantidad de horas que pasan dormidos. Por ejemplo, hablando en la época de exámenes, cantidad de horas que pasan dormidos versus cantidad de tareas por entregar. ¿Qué pasa si la cantidad de horas, la cantidad de trabajo, la cantidad de tareas aumenta? ¿Qué pasa con la cantidad de horas que pasan dormidos? Si se aplican y son responsables. ¿Qué sería lo ideal en esta situación? Si les van dejando ustedes más y más y más y más tareas. ¿Qué pasaría con la cantidad de horas que pasan dormidos? Disminuye. Exacto, va a disminuir porque pues van a estar dedicando a realizar esas tareas. Pero ¿qué pasa si la cantidad de tareas disminuye? ¿Qué sucede con las horas destinadas al sueño? Aumentan. Exacto, aumenta. Ahora, pues sin preocupaciones, pues pueden quedarse dormidos por más tiempo, ¿no? Ya no sus 8 horas, sino incluso hasta más. Esa es una relación inversamente proporcional. Si dadas dos cantidades A y B,
Si la cantidad A aumenta, la cantidad B disminuye. Y viceversa. Eso es lo que se refiere inversamente proporcional. Entonces, en este contexto, ¿qué quiere decir? Que la aceleración que va a experimentar un objeto, debido a una cierta fuerza que se le aplique, va a ser afectada por la masa del objeto. Su propia masa le va a estar afectando de esta manera. Si el objeto que ustedes planean mover tiene una masa muy pequeña en comparación a otro, entonces, pues ustedes notarán que lo aceleran con mucha facilidad. Gana velocidad rápidamente. Pero si el objeto que planean empujar tiene una masa, no sé, de 100 kilogramos o incluso una tonelada, si nos vamos a un caso muy extremo, apenas si lo moverán o no lo moverán en lo absoluto. Eso es lo que nos está diciendo la segunda ley de Newton. La masa influye en la aceleración con la que un objeto se mueva. ¿Queda claro esto entonces? Sí, profe. Ok, bien, la segunda idea que podemos mencionar para describir la segunda ley de Newton es la que tenemos aquí. Dice lo siguiente: si una fuerza externa neta actúa sobre un objeto, este va a acelerar, es lo que nos dice aquí. La aceleración, la dirección de esa aceleración será la misma que el de la fuerza neta aplicada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la idea radica otra vez en el principio de superposición. Cuando sobre un objeto actúan múltiples fuerzas, como por ejemplo aquí estamos ilustrando 6, la segunda ley de Newton no quiere decir que cada fuerza produzca una aceleración. No es correcto decir, por ejemplo, esta fuerza 1 va a generar una aceleración que vamos a llamar A1. O la fuerza 2 va a generar una aceleración A2. La fuerza 6, a su vez, una aceleración A6. Eso no es lo que está sucediendo. Lo que dice la segunda ley de Newton es: si sobre un objeto están actuando múltiples fuerzas, entonces primero hay que aplicar el principio de superposición, reemplazar todas ellas por la fuerza resultante. Y esta fuerza es la que va a dictar en qué dirección se va a generar la aceleración y por lo tanto en qué dirección se puede generar el movimiento. Es lo que tenemos aquí en esta ecuación. Vean, la aceleración es el producto o el resultado de una fuerza resultante. Y esta fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas posibles que puedan estar actuando sobre ese objeto al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No es que cada fuerza produzca una aceleración de manera individual. No, es una única aceleración la que se va a producir debido a la fuerza resultante, a la fuerza total, dividido, evidentemente, o afectado por la masa. Entonces, si sobre un objeto actúa una fuerza total que apunta hacia la derecha, en el eje X, por ejemplo, la aceleración que se va a producir va a apuntar en esa misma dirección, hacia la derecha. Si la fuerza resultante tiene dirección noroeste, entonces la aceleración que se produce también tendrá la dirección noroeste. Es lo que nos está diciendo esta segunda oración. La dirección de la aceleración será la misma
que la dirección de la fuerza neta. Aquí la palabra clave es fuerza neta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Bien, aquí al lado les estoy poniendo la que seguramente ustedes cuando buscan en internet o les enseñaron las leyes de Newton, la ecuación que les propusieron como segunda ley de Newton. Es más, si tienen familiares que vayan en la secundaria o nivel medio superior, si les piden que les digan qué dice la segunda ley de Newton, seguramente les dirán fuerza es igual a masa por aceleración. Y no están del todo mal, porque de hecho, si lo notan, esta ecuación que está del lado derecho es resultado de un despeje en la ecuación que tenemos del lado izquierdo, la que está encerrada en el color amarillo. Si tomamos este término de masa y lo pasamos multiplicando al otro lado de la igualdad, nos queda esta ecuación. O sea que esa ecuación no está del todo mal. El detalle con esta ecuación es que, digamos que no expresa correctamente lo que dice la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Bueno, nos han enseñado que si nosotros escribimos esto, por ejemplo, x cuadrada, esta igualdad se lee de izquierda a derecha. Y decimos, o la idea de fondo es, la variable y depende de la variable x. Es decir, la variable y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Para cada valor que le demos a x, obtendremos o sabremos el valor de y. Entonces, a veces siguiendo esa idea, resulta que nos quedamos con la mala idea de que la fuerza depende de la aceleración o que la fuerza depende de la masa. Y eso no es lo que dice la segunda ley de Newton, como vimos en las oraciones pasadas. Quien depende de la masa es la aceleración. Y también la aceleración depende de la fuerza que se le aplica a un objeto. No al revés. La fuerza no depende de la aceleración. Por el contrario, la fuerza es la que genera una aceleración en un objeto. Así que, por esa razón, debe quedar claro que la segunda ley de Newton realmente se tendría que escribir de esta manera. A es igual a F entre M. Y esta ecuación que nos han enseñado y que, claro, vamos a ocupar, es solo un despeje de la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? En lo sucesivo, o a la hora de resolver ejercicios, sí vamos a ocupar esta ecuación. De hecho, es bastante práctica porque pues, la fuerza ya está despejada. No nos va a dar mucho problema. Bueno, nos vamos a evitar el problema de estar ahí cargando con una división. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que si les llegan a ustedes a preguntar qué es o qué dice la segunda ley de Newton matemáticamente, esto que está aquí, esta ecuación, no es la que mejor representa la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a continuar viendo algunos ejemplos gráficos de lo que nos dice la segunda ley de Newton. Bueno, en esta primera escena que tenemos del lado izquierdo, estamos considerando la siguiente situación. Imaginen ustedes que tenemos
como fuera el caso del celular, ahí en la mesa, que está totalmente en reposo, está quieto. Entonces, este objeto tiene una posición X y una posición Y fijos, porque no se está moviendo. Pero resulta que por alguna situación que desconocemos, se le aplica a este objeto una determinada fuerza. Se empuja o se tira de él. Entonces, este objeto experimentará una fuerza, apuntando, por ejemplo, en la dirección de esta flecha de color azul. Bueno, de acuerdo a la segunda ley de Newton, esta fuerza generará en el objeto una aceleración en la misma dirección de esta fuerza. Así que ustedes pueden ver cómo la flecha de color blanco, que es la aceleración, tiene exactamente la misma dirección que la fuerza pintada de color azul. Bueno, como resultado de esta fuerza, lo que podría ocurrir es que el objeto se mueva. Ya no está en reposo nunca más, sino comience a desplazarse. ¿Y en qué dirección se moverá? Pues en la dirección en la que se aplica esa fuerza. Si ustedes tienen, hablando del celular o, por ejemplo, no sé, una silla o algún objeto que tengan en casa, y ustedes ese objeto lo empujan hacia adelante, lejos de ustedes, ese objeto, que inicialmente estaba en reposo, se moverá alejándose de ustedes, porque es en esa dirección en la que lo empujaron. O por el contrario, si quieren que el objeto se acerque a ustedes y, no sé, atan una cuerda y tiran de él hacia ustedes, entonces el objeto en cuestión se moverá hacia ustedes. Es lo que estamos aquí representando. Un objeto que está en reposo se moverá siguiendo la dirección en la cual se le aplicó la fuerza. ¿Preguntas o comentarios con esta primera situación? Todo claro, profe. Ok, bien. La siguiente situación por comentar es esta. Aquí se está ilustrando el caso de un objeto, aquí en color amarillo nuevamente, que inicialmente se está moviendo en esta dirección que está representada por la línea punteada de color azul. Bueno, entonces lleva una cierta velocidad inicial. De acuerdo a la primera ley de Newton, ese objeto, sabemos, pues va a mantener esa dirección con esa velocidad toda su existencia o por tiempo indefinido. Bueno, pero supongamos que en algún momento, en algún punto en su recorrido, por alguna razón desconocida, se le aplica una fuerza. Interactúa con algún objeto de su entorno, lo que da lugar a una fuerza. Bueno, esta fuerza aplicada sobre el objeto, en esta situación, vean, tiene la misma dirección en la cual el objeto ya se está moviendo. Como resultado de esa fuerza, debido a la segunda ley de Newton, el objeto experimentará una aceleración. Una aceleración exactamente en la misma dirección de la fuerza, que en este caso también es la misma dirección con la que en la que ya se estaba moviendo. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? ¿Qué es lo que va a suceder al medir su velocidad en tiempos posteriores? De acuerdo a la cinemática, a lo que vimos, ¿qué es lo que sabemos que va a suceder? ¿O qué esperamos que suceda con la velocidad de este objeto? Una vez que se le aplicó la fuerza, F en la misma dirección en la que ya se estaba moviendo. Pues aumentará de velocidad. Es correcto, exactamente. Aumentará
su velocidad conforme va pasando el tiempo. Recordemos que en cinemática mencionamos, cuando el vector velocidad tiene la misma dirección que el vector aceleración, el resultado que va a suceder es que la velocidad se irá incrementando conforme va pasando el tiempo. Y ahora ya sabemos por qué. Porque la fuerza que genera dicha aceleración está apuntando en esa dirección también. Entonces, aquí está representándose esa velocidad. Tenía un cierto valor, tenía un cierto módulo. Gracias a esta fuerza, la velocidad se irá incrementando gradualmente conforme va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí algo importante por señalar es que en esta situación no se está cambiando la dirección de movimiento. Vean que el objeto, o al menos aquí se quiere representar, se sigue moviendo siguiendo la línea punteada de color azul. Y es porque la fuerza así se aplicó, para que ese objeto se siga moviendo en esa dirección, solo que con una velocidad cada vez mayor. ¿Preguntas, observaciones hasta aquí? No, creo que no. Ok. Bueno, pasemos entonces ahora a comentar rápidamente la situación opuesta, en el sentido de que ahora a ese objeto, en lugar de aplicarle una fuerza que tenga la misma dirección en la que ya sabemos que se está moviendo, se aplica la fuerza en la dirección opuesta. Entonces, vean aquí, tenemos el mismo objeto, aquí en color amarillo, que inicialmente se estaba moviendo en esta dirección de la línea punteada con una cierta velocidad. Se le aplica en algún momento una fuerza F, aquí ilustrada en color rojo, pero que tiene la dirección opuesta a este vector velocidad. Bueno, sabemos que por la segunda ley de Newton, esta fuerza va a generar una aceleración sobre la partícula, sobre el cuerpo que aquí estamos dibujando, teniendo este vector de aceleración la misma dirección que la fuerza. Entonces también apuntará en dirección opuesta a la dirección en la que se está moviendo el objeto. ¿Qué esperamos que suceda como resultado de esta interacción? Que pues que separe el objeto o que desacelere. Ok, muy bien. Lo primero que esperamos es que desacelere. Es decir, que en el tiempo, si vamos rastreando su velocidad en el tiempo, notaremos que está disminuyendo cada vez más. Se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que posiblemente el objeto termine en reposo. Es exactamente eso lo que estaría sucediendo. Para empezar, que la velocidad va a ir decreciendo. Y si esta fuerza, imaginemos que se sigue aplicando por mucho tiempo, por un tiempo prolongado, entonces lo que podría hacer es que el objeto termine en reposo absoluto. Pero si esa fuerza se aplica brevemente, por algunos cuantos minutos o segundos, podría simplemente hacer que el objeto pierda velocidad. Pase de tener, se me ocurre, 10 metros sobre segundo, a solamente tener 2.5 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces vemos que sí, hubo un cambio en la velocidad, disminuyó. Pero si esa fuerza se mantuviera por más tiempo, entonces sí podría ocurrir el caso en el que el objeto termina pues en reposo, queda totalmente quieto. Nótese nuevamente que la fuerza que aquí estamos dibujando es tal que no modificó la dirección de movimiento. El objeto se sigue desplazando en la dirección está marcada por la línea punteada de color azul, pero con una velocidad más pequeña. ¿Dudas hasta aquí con esta tercera imagen?
No. ¿Ok? Bueno, la última situación que vamos a considerar es esta, en la que puede suceder también. No se modifique el módulo del vector velocidad, pero sí se modifique la dirección del vector velocidad. Esta es otra situación posible. Y es la que aquí estamos tratando de representar. Tenemos un objeto, nuevamente, ese objeto de color amarillo, que inicialmente se estaba moviendo en esta dirección, la línea punteada de color azul que va hacia arriba en la pantalla. Entonces, lo esperado es que bueno, termine acá arriba, ¿no? En este punto aquí marcado. Pero puede suceder que por alguna razón se le aplique una fuerza en este punto, de manera que termine ahora, vean, yéndose hacia la esquina inferior derecha en la pantalla. Entonces, vean, cambió la dirección de movimiento. Ahora, el vector velocidad apunta en esta dirección. Entonces, las interacciones, las fuerzas que pueden aplicarse a un objeto, pueden tener este efecto también. Cambiar la dirección en la que un objeto se estaría moviendo. Un caso bastante particular es aquel en el que el objeto cambia de dirección de movimiento, pero la velocidad, el módulo de la velocidad se mantiene constante. Eso sucede, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron cuando más pequeños, a lanzar piedras con la ayuda de una onda, ¿no? Una cuerda en la cual atan una piedra y le dan vueltas y después dejan que la piedra pues, siga su movimiento, ¿no? Sueltan la cuerda y la piedra sale disparada. ¿Qué es lo que estamos ahí observando? Bueno, ¿qué está ocurriendo ahí? En esta situación, la roca que estoy mencionando, pues sabemos que está dando vueltas, es decir, está siguiendo una trayectoria circular. La piedra va a experimentar en cada punto de la trayectoria circular que dibuja, va a tener asociada una velocidad. Va a tener una velocidad aquí, una velocidad acá, también aquí, y así en cada punto. Bueno, cuando la trayectoria es circular, resulta que la velocidad que tenemos aquí dibujada arriba tiene el mismo módulo que esta otra. Y que esta, y que esta, y que esta otra. Y así en cualquier otro punto. Vean, el módulo es el mismo, pero no la dirección. Vean que el vector, por ejemplo, este vector que estoy aquí señalando, este vector estaría apuntando, digamos, hacia el cuarto cuadrante. Y dibujamos aquí, está apuntando hacia el cuarto cuadrante. Mientras que el vector que tenemos acá abajo, este otro, como que ya está dirigido un poco más hacia el eje Y negativo. Se está alineando un poco más al eje Y negativo. Y mientras que este otro, que tenemos aquí abajo, está apuntando claramente en el tercer cuadrante. Entonces, nótese que aun aquí, en esta situación, cuando la trayectoria es circular, el vector velocidad está manteniendo su módulo. Siempre es, por decir un número, 5 metros sobre segundo, pero la dirección es la que se está modificando. Entonces, por esa razón, por el hecho de que ahora es la dirección del vector velocidad la que se está modificando, y no el módulo tal cual, se sabe que esa partícula está siendo acelerada. Está experimentando una aceleración, pero ahora dirigida esa aceleración hacia el centro de la trayectoria circular. Ya no hacia afuera, no hacia un costado, sino siempre dirigida hacia el centro.
de la trayectoria circular. Siempre, siempre. A esa aceleración se le conoce como aceleración centrípeta. No sé si han escuchado ese término. O fuerza centrípeta, si nos hablamos de la fuerza que produce dicha aceleración. Es lo que estaría sucediendo aquí entonces. Durante el lapso de este recorrido, esta curva en color rojo, si esta curva forma parte de un círculo más grande, entonces podríamos pensar, o sería válido pensar, que el vector velocidad no cambió de módulo, pero sí modificó su dirección. Y para hacerlo, tuvo que ser acelerado. Hay una aceleración ahí presente, pero ya no es una aceleración que vean, que sea paralela al vector velocidad, sino que en esta situación particular es ortogonal. El vector aceleración forma 90 grados con el vector velocidad. Y bueno, esta aceleración es la llamada aceleración centrípeta, porque siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Y bueno, ya para terminar por el día de hoy, vamos a hacer una aclaración importante que tiene que ver con el concepto que tal vez han ustedes escuchado, que se llama fuerza centrífuga. La manera en que podemos recordar que hemos experimentado esta fuerza, bueno, lo que se suele llamar o pensar que es una fuerza, es, por ejemplo, cuando vamos en la autopista. Pensemos que estamos justamente en esta situación. Estamos moviéndonos, estamos viajando en el auto, siguiendo una línea recta. Nuestro destino está a una cierta distancia, viajando en una línea perfectamente recta. Nosotros vamos a pensar en esa situación, vamos como copilotos o en la parte de atrás, en los asientos traseros, y resulta que por alguna situación, el objeto, el vehículo, tiene que dar vuelta así brusca, sin previo aviso, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué es lo que se experimenta? Hablando como copiloto o como pasajero en la parte de atrás. ¿Qué notan si es que no van con el cinturón de seguridad? Si el volantazo, por ejemplo, ocurre como aquí, hacia la derecha, ¿ustedes hacia dónde han notado que se mueven? ¿A la izquierda? No bueno, me parece que es pregunta, sonó como pregunta, pero no entiendo por qué preguntan si son ustedes a los que han experimentado esta situación. No es pregunta, es que me escucho un poquito enfermo. Entonces, ¿fue afirmación o pregunta? No me quedó claro ahí. Afirmación, es que estoy un poco Afirmación. enfermo. Ok, es correcto, hacia la izquierda. Esa es la sensación que se suele tener. Y a veces, bueno, por cultura popular, si lo quieren ver así, pues esta situación se intenta explicar pensando que hay una fuerza que nos jaló en la dirección opuesta. Y es más, a veces si el volantazo fue muy brusco, llegamos a estamparnos con la ventana que se encuentra del lado izquierdo, suponiendo que el volantazo fue hacia la derecha. Bueno, ahí como tal no se está aplicando ninguna fuerza. O sea, no hay nadie, no hay ningún agente que realmente los esté a ustedes o bien empujando o jalando
en la dirección de esa ventana o de la parte izquierda. Lo que está pasando es que la inercia natural del cuerpo, o en este caso de los pasajeros, tiende a mantener o hacer que el cuerpo tienda a mantener la dirección de movimiento que ya llevaba, que en este caso es línea recta. Entonces, si hacemos aquí un zoom, pueden ver ustedes que si aquí es el auto, visto desde arriba, y da el volantazo, el cuerpo parece que es empujado, o que otro color, es empujado en esta dirección. Y es así como terminamos estampándonos en el lado izquierdo del vehículo. Y es porque simplemente la inercia del cuerpo trata de mantener la dirección que ya llevaba, es decir, en línea recta. Así que la fuerza llamada esa centrífuga no es una fuerza real. No es una fuerza que pueda ser explicada, recuerden ustedes, que es lo que hemos dicho al inicio, como resultado de una interacción. No hay nada, a ningún agente externo, en ese momento, cuando se da el volantazo, que tire de ustedes o que los empuje. Repito nuevamente, es simplemente la inercia del cuerpo que trata de mantener la dirección que ya se llevaba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí es un concepto que popularmente se suele escuchar, fuerza centrífuga, pero bueno, vale la pena hacer la aclaración de que no es, está mal empleado el decirle fuerza, concebirlo como tal, como una fuerza, porque no lo es. De acuerdo a lo que, como lo hemos definido, que es el resultado de una interacción, la llamada fuerza centrífuga no es el resultado de ninguna interacción. Es simplemente la tendencia del cuerpo a mantener la dirección de movimiento que ya llevaba. ¿Dudas, comentarios, jóvenes, sobre lo visto el día de hoy? Todo bien hasta ahorita, profe. Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, damos por terminada nuestra sesión de este día. Les recuerdo, simplemente como comentario final, bueno, no sé si le han echado ya un vistazo a la actividad que se dejó en Classroom, actividad número 2. Es un conjunto, bueno, son 2 ejercicios, uno para vectores y uno para cinemática, que se les pide que elaboren y entregar dentro de 2 semanas de manera opcional. Nadie está obligado a entregarlo, pero que bueno, si deciden entregarlo y lo entregan correctamente, en tiempo y forma, si entregan el ejercicio del tema de vectores, es más 1 punto sobre calificación de examen, o si deciden entregar en su lugar el problema de cinemática, son más 2 puntos sobre calificación del examen. O bien, si deciden entregar ambos, pues serían entonces más 3 puntos sobre calificación del examen. Ahí están las instrucciones en el Classroom. Échenle un vistazo. Si en los siguientes días surgen dudas, por favor, coméntenlas para poder resolver esas dudas. Lo que sí les puedo indicar ahora es que el problema número 2 se tiene que, para ganarse los 2 puntos, se tiene que elaborar tanto de manera analítica, se tiene que desarrollar, pues, explicando y desarrollando los cálculos, y después elaborar el programa que corresponde a ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, para el problema número 2 tienen que enviar el archivo, en un archivo PDF, los cálculos que ustedes desarrollaron, bien explicados, como ya se he comentado, para que se les cuente también la parte del programa. Es el único detalle que hay con el problema número 2. ¿Dudas entonces sobre esa actividad? Quien ya lo haya checado, quien ya le haya echado un vistazo. No, profe. ¿Ok?
Bien, jóvenes, pues bueno, damos por terminada nuestra sesión de este día. Nos escuchamos la siguiente clase. Que tengan excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No, profe.